Oleadas de energía vivimos emitiendo y tocan a otros seres allí por donde andamos. Vibraciones que inducen al otro a andar sonriendo o propician enojo en quienes nos cruzamos. Así como dos piedras arrojadas a un lago hacen que se entremezclen las dos ondulaciones, también nos influenciamos en lo alegre o lo aciago, cuando nuestras frecuencias así se superponen. Y aunque a primera vista parezca poca cosa, el efecto cascada se vuelve indetenible. Tu emoción de iracundia se adhiere, pegajosa, a aquel con quien te encuentras de un modo imperceptible. Y ese otro lo contagia a un amigo que ve, y ese amigo a su vez a su hijo en su casa, y el niño en su inocencia y sin saber por qué, lo maltrata a su gato sin entender qué pasa. Cada uno es responsable de la energía que emite, el jardinero a cargo de su propio jardín, y está el que únicamente malas hierbas permite, y está el que solo siembra rosales o un jazmín. Y está también aquel que llegó a la maestría, y si percibe que alguien proyecta oscuridad, la transmuta en el acto a esa baja energía y se la restituye convertida en bondad. Y el efecto cascada allí es benevolente. La energía transmutada toca a quien tiene a mano, y un círculo de luz hermoso y transparente, cargado de ternura, va de humano en humano. Y tú, mi buen amigo, que irradias a tu paso, ojalá que tu onda sea de compasión y que calladamente rebase de tu vaso, y a cada ser que encuentres le eleve el corazón.